Nosotros somos el equipo 3 y les hablaremos acerca de la Revolución Francesa, sus causas, fases y consecuencias. La Revolución Francesa se da en el siglo XVIII, el 5 de mayo de 1789. Yo, Rafael González, y mi compañera Valeria Martínez les hablaremos sobre las causas de la Revolución Francesa. Estas se resumen en las cargas feudales que recaían en el tercer estado. En aquel entonces, la actividad principal era la agricultura, y la misma era desempeñada por los campesinos o siervos. Los campesinos trabajaban para los señores feudales, dado a que ellos no tenían tierras o terrenos. Debían pagar un impuesto al señor feudal, es decir, lo debían dar una porción de su cosecha como tarifa o en metálico. Otra de las causas fue el sistema gremial y la arbitrariedad de los funcionarios reales que obstaculizaban el desarrollo industrial. El sistema gremial era muy hermético y era muy drástico, tanto así que había barrios de albañiles, de panaderos, carniceros, etc., y era difícil incorporarse a los mismos. Los gremios, que se dedicaban a abastecer los mercados, no lograban hacerlo, y ese fue el problema principal para el desarrollo industrial, porque los ya establecidos no permitían más competencias. Una causa más y una de las más importantes fueron los excesivos impuestos, pues estos impedían el avance del comercio. Dado a que todo era más costoso en cuanto a impuestos por la ambición, los mercados tenían pocos clientes y por lo tanto pocas ganancias. Esto fue un gran impulso tanto para comerciantes como para el pueblo para estallar una revolución. Ahora mi compañera Valeria Martínez les hablará sobre otras de las principales causas que hicieron que estallara la revolución en Francia. Mi nombre es Perla Valeria y les voy a mencionar otras tres importantes causas de la Revolución Francesa. Una de ellas fue el descontento del tercer estado, que estaba compuesto por campesinos, artesanos, comerciantes, banqueros y dueños de pequeñas manufacturas, ya que la iglesia les cobraba altos impuestos y un gran tributo, al igual que el clero que cobraba por los servicios religiosos y el diezmo. Otra de ellas fue la revuelta de campesinos. Estas eran neutralizadas con excesiva represión. Gracias a todas las ideas de la Ilustración, se van a condensar los deseos de la clase burguesa. Voltaire pretendía un cambio de régimen que limitaba los poderes de la monarquía absoluta. Varios pensadores ayudaron a consolidar una soberanía popular. En el siglo XVII, estas ideas representaron un gran peligro, pues conformaría la ideología burguesa y tendría como consecuencia el derrocamiento de la monarquía. Y como última consecuencia, después de una serie de actos de corrupción, se le cobró un impuesto tributario hacia la nobleza y el clero. Entonces el rey convocó a los tres estados generales. El 5 de mayo de 1789, en Versalles, se llevó a cabo una asamblea nacional, la cual se conformó en una asamblea constituyente con el objetivo de la creación de una constitución. El 12 de julio de ese mismo año, un ejército de soldados mercenarios atacaría a la población, iniciando en París una revuelta. El 14 de julio de 1789 se hace la toma de la Bastilla, una poderosa fortaleza que dominaba los barrios populares, símbolo de la autoridad arbitraria de la monarquía absoluta. Esto da inicio a la lucha de los franceses por el derrocamiento de la monarquía. La Revolución Francesa se dividió en tres etapas desde 1789 hasta 1795 aproximadamente. Mi nombre es Jimena García Galicia y a continuación les hablaré un poco sobre la primera etapa. Se desarrolló de 1789 a 1792. Los acontecimientos más relevantes fueron a. La destrucción de los privilegios feudales. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional le puso fin a los privilegios y derechos feudales, convirtiendo los terrenos en propiedad privada. B. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto fue la base de la Constitución, ya que confirmó los derechos irrenunciables del hombre, que son la libertad individual, de palabra, pensamiento, el derecho a luchar contra la opresión. Mi nombre es Yadira Flores Molina y yo les voy a compartir más información acerca de la primera etapa. Es importante mencionar que antes de que los señores feudales perdieran sus privilegios
y se proclamara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el rey Luis XVI reunió a los tres sectores sociales en los que se dividía la sociedad de Francia. En las asambleas que se llevaban a cabo, representantes del tercer estado mostraron sus inconformidades y algunas peticiones para beneficio de todo el pueblo. Esas peticiones claramente no le parecieron bien al rey, así que no fueron aceptadas, y esta fue la causa para que se creara la Asamblea Nacional. El clero tenía el poder en la Iglesia, pero con la proclamación de la Asamblea ya mencionada, las riquezas de esta pasaron a ser del Estado y se pudieron ir pagando las deudas de Francia. La primera constitución escrita en Francia fue la Constitución de 1791, la cual declaraba la división de poderes, el ejecutivo y judicial. Esto para que el poder no decayera en el rey y se tomara en cuenta la participación de las personas. La monarquía constitucional seguía en pie, pero con aspectos limitados. La segunda etapa se dio entre septiembre de 1792 hasta octubre de 1795. La Asamblea Nacional Constituyente ya tenía gran poder, mientras que el de Luis XVI fue disminuyendo. Así que tuvo la idea de escapar de París, pero al tratar de cruzar la frontera junto con su esposa María Antonieta, fueron descubiertos, apresados y poco después fueron asesinados en la guillotina. Se unió un nuevo parlamento denominado Convención Nacional, principalmente dirigida por los girondins y jacobinos, los cuales eran grupos que representaban a la burguesía. Esta convención se proclamó como república y el comienzo del periodo del terror, el cual fue un periodo que consistió en la ejecución de personas con ideas de destruir la revolución. Los personajes principales de esa época son Robespierre y Danton. No se tiene una cifra concreta de todas las muertes, pero hay una aproximación de 35.000 y 40.000 muertes. La tercera etapa empieza al término de la llamada Dictadura del Terror, hacia 1794. En esta inició el predominio de la burguesía y se caracterizó por a. La liberación de los presos políticos. Cuando la burguesía conservadora recuperó el poder de Francia, se comenzó una serie de reformas con el objetivo de volver al régimen político anterior a la República Jacobina. Con esto se dio la liberación de los presos políticos y el permiso. Hola, mi nombre es Diana Pavón del grupo 123 y hoy voy a mencionarles 3 consecuencias más que trajo consigo la Revolución Francesa. En cuanto a política, al caer el régimen monárquico, se dio un giro total a la organización económica y social francesa. La monarquía es un sistema que se consumió a sí mismo. Los gobernantes comenzaron a alejarse del pueblo, y esto creó rencores y descontento en la población, como los reyes Luis XVI y María Antonieta, que no se dieron cuenta de la revolución que se estaba gestando en las puertas del palacio gracias a su desapego con sus súbditos. Mi nombre es Pierre Salazar Sixto, y una consecuencia tras la revolución en lo económico fue pasar de un modelo mercantilista, es decir, una economía controlada por el Estado. Esta se basaba en la acumulación de riquezas, a poder pasar a un modelo de liberalismo, el cual restringía la intervención del Estado en lo social, económico y cultural, promovía la libertad económica y fomentaba la libertad del mercado, siendo así esta transformación del mercantilismo al liberalismo un antecedente de lo que actualmente es nuestro modelo capitalista. El capitalismo es un modelo económico que se basa en la producción y acumulación de bienes. Se consolidó en Francia gracias a los burgueses, reemplazando el mercantilismo, creando así la libertad de mercado y diversas clases socioeconómicas, pasando de un vasallaje monárquico a una nueva clase social, la burguesía. La formación de un nuevo país laico. El poder de la Iglesia perdía poder tras la formación de los estados laicos, es decir, los estados que eran independientes de cualquier organización religiosa y por ende cualquier creencia
religiosa no intervenía en la política nacional, dando pie a la separación entre la Iglesia y el Estado. También, una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue la aparición de las ideas nacionales, que eran: el nacionalismo es la ideología política que consideraba la creación del Estado Nacional como condición indispensable para su formación, como las aspiraciones sociales, económicas, culturales de un pueblo. También se caracterizaba por el sentido de origen y sentimiento de la religión, la lengua y el interés común que tenía una comunidad de una nación. La Revolución Francesa fue un parteaguas en los movimientos libertarios a nivel mundial, sirviendo de ejemplo y creando ideas novedosas y frescas, como las libertades civiles, el desarrollo de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la igualdad, entre otros, siendo así el antecedente directo de los movimientos de emancipación americanos.